Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Hoy día, miércoles 11 de agosto del 2021, Dios nos permite una vez más compartir la palabra del Señor en esta noche, y los que se vayan añadiendo, escuchar la palabra y también compartir con otros aquello que vayamos recibiendo. Bienvenida a todos los que se van sumando minuto a minuto y los que van a reproducir el compartimiento del día de hoy. Ya decíamos, miércoles 11 de agosto del 2021. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir la palabra de Dios para cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Hoy día vamos a compartir Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Voy a dar lectura al verso 21 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros en esta noche es: ¿qué somos? ¿Somos hijos de la libre o somos hijos de la esclava? ¿De quién somos hijos? Y acá en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 30, la palabra de Dios nos relata claramente de quién somos hijos cada uno de nosotros. De todas maneras, la pregunta está vigente. ¿Hijo de quién somos? ¿De la libre o de la esclava? Esta alegoría utilizada en la palabra de Dios por Pablo está usando figuras del Antiguo Testamento, y es Pablo quien nos demuestra como creyentes que somos libres en Cristo. Así como Isaac, que representa el nuevo pacto de la gracia, que nació libre porque Sara era libre, y no como Ismael, que nació esclavo. Entonces estamos hablando de dos pactos: el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto que nos habla de la ley y el nuevo pacto que nos habla de la gracia. El viejo pacto que habla Agar y nos dice que era la esclava. Y en el nuevo pacto Sara, que es la libre. En el viejo pacto Ismael, nacido según la carne, y en el nuevo pacto Isaac, nacido milagrosamente. En el viejo pacto tenemos la Jerusalén terrenal en esclavitud, y en el nuevo pacto la Jerusalén celestial que está en libertad. Si leemos el verso 28, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la
promesa. ¿Esto qué quiere decir? Dios ha dado la promesa a Abraham de tener un hijo. Y esto está en la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios y Dios le contó como justicia. De igual forma, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La salvación también es una promesa de Dios. Si vemos, por ejemplo, cuando Dios había dado la promesa a Abraham de tener un hijo, nos vamos a Romanos, acompáñenme en sus Biblias, a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Esto en cuanto a Dios, Dios había dado promesa a Abraham de tener un hijo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Por eso somos hijos de la promesa, porque Dios había dado la promesa a Abraham de tener un hijo. Y damos lectura de esto en Romanos 4:20, un hijo así, a los 100 años de edad. Y Abraham creyó a Dios y Dios le contó como justicia. Eso tenemos en Génesis. Acompáñenme a Génesis capítulo 15, verso 6. Dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Somos hijos de la promesa. De igual forma, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si volvemos a Romanos capítulo 3, acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos 3, verso 28. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 3, verso 28. Aquí damos lectura. Dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Somos hijos de la promesa. La salvación también es promesa de Dios y eso está establecido en Juan. Acompáñenme a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si damos lectura a Gálatas, volvemos otra vez a Gálatas, acompáñenme en sus Biblias, a Gálatas. Si damos lectura en Gálatas capítulo 4, verso 29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nosotros hemos nacido como hijos de la promesa según el Espíritu Santo. Eso dice el verso 29 del capítulo 4 de Gálatas. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, aquí estamos viendo dos tipos de nacimiento, uno según la carne y otro según el Espíritu. Un nacimiento milagroso y el otro nacimiento en la carne. Por eso somos nacidos del Espíritu. Isaac nació, por ejemplo, por obra del Espíritu de Dios. Dios dijo, y vino Isaac. Isaac nació no como un fruto de la carne, sino más bien nació por obra del Espíritu Santo, milagrosamente, a los 100 años que tenía Abraham. ¿No es cierto? Al contrario, por ejemplo, el hijo de la carne, Ismael, vino por el esfuerzo de Abraham en la carne, no por la promesa. Los cristianos, por eso, somos hijos de Dios por su Espíritu Santo que nos fue dado. Los cristianos somos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Por eso dice la palabra en Gálatas 4, verso 4 al 6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjense, ahí está claramente. No confiamos como hijos del Espíritu en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, para que Dios nos acepte, sino que más bien confiamos en el poder de Dios. Eso, ¿dónde dice? Eso dice en Romanos capítulo 4, acompáñenme en sus Biblias, a Romanos capítulo 4, verso 21. 4, verso 21. Dice la Escritura, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Somos salvos por el Espíritu de Dios, pero también vivimos en el Espíritu de Dios. Eso tenemos muy claramente establecido en Gálatas capítulo 5, verso 16. Pero dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, según lo que estamos compartiendo de Gálatas 4, 21 al 31, en primera instancia somos hijos de la promesa, somos hijos del Espíritu, porque hemos nacido sobrenaturalmente, y también, como dice el verso 23 del capítulo 4 de Gálatas, pero el de la esclava nació según la carne, dice, mas el de la libre por la promesa. Entonces somos hijos de la gracia. Abraham y Sara tuvieron un hijo por gracia. No debían tener un hijo, ni podían, por la edad que tenían, pero tuvieron un hijo por gracia. Eso está en Romanos 4, 19. Dice la Escritura, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Somos hijos de la gracia. Como les decía, Abraham y Sara tuvieron un hijo por gracia. No debían tener hijo, ni podían, humanamente hablando, pero tuvieron por la gracia de Dios de manera sobrenatural. De igual forma, nosotros no debemos ser hijos de Dios, ni podemos ser hijos de Dios por nosotros mismos, pero por fe en Cristo somos hechos hijos de Dios por su gracia. Eso está en Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, acompáñenme, verso 12. Dice así la Escritura, mas a todos los que les recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después que Abraham dudara de Dios al tener a Ismael, no merecía la promesa, pero Dios cumplió su promesa por gracia. Lo mismo que con nosotros. Después de todo lo que Dios nos ha prometido en medio de nuestros pecados, Él nos amó, nos perdonó, nos lavó y nos hizo nacer de nuevo. Si vemos, por ejemplo, el capítulo 4 de Gálatas, verso 27, dice la palabra, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desolada que de la que tiene marido. Dice, porque escrito está, regocíjate estéril, dice. Prorrumpe en júbilo, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El verso 27 del capítulo 4 de Gálatas. Esto está hablando de que somos ciudadanos de arriba, somos ciudadanos
que pertenecemos a la Nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Por lo tanto, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, como dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice la palabra en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos terrenales, somos celestiales. Eso dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El cristiano busca a Cristo y las cosas ¿de dónde? De arriba. Abraham no buscaba una ciudad terrenal, sino una celestial, es decir, espiritual, donde reine la justicia y santidad, es decir, donde reina Dios. Somos hijos entonces de la libre, como dice el verso 31 de Gálatas 4, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Somos hijos del cielo, hijos de la gracia, hijos del Espíritu, hijos de la promesa, y somos hijos de la libre. Isaac nació de Sara, que era libre, por eso era libre. Pero Ismael nació de la esclava Agar y nació esclavo. De igual forma, si tú confías en la ley o en la religión, me hago esclavo de las normas que tengo que cumplir. El cristiano ha nacido de nuevo, pero por la fe. Mi nacimiento es en libertad, como Isaac. Somos libres de creencias, costumbres, religión. En Cristo somos libres para servir a la justicia, como dice muy claramente Romanos capítulo 6, verso 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, Isaac es un tipo de la salvación, porque nació por promesa, Dios lo prometió, fue nacido del Espíritu, no fue una obra de la carne, fue su nacimiento un milagro, fue nacido por el poder de Dios. Abraham y Sara eran estériles, era imposible que tengan hijos, por lo tanto, nacieron por el poder de Dios, nacieron libres, porque Sara era libre, nacido con gozo, Isaac por eso significa risa, nacido por gracia. Abraham falló a Dios, pero Dios le fue fiel. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en lo que hemos compartido en esta noche en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Algo muy importante para entender, para vivir, para practicar, porque de hecho nos hace ver por la palabra de Dios lo que somos en Cristo y lo que no somos. No somos esclavos porque somos hijos de la libre, no hijos de la esclava. Ese es un punto importante. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ismael es nacido bajo la carne, en cambio Isaac, que es la figura de los nacimientos de nuevo que iban a haber después, en el que estamos incluidos nosotros, somos nacidos como Isaac milagrosamente, por obra del Espíritu Santo. La Jerusalén terrenal es la que está en esclavitud ahora mismo. En cambio, la Jerusalén celestial es la que está en libertad. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que somos como Isaac. Por eso somos hijos de la promesa, somos hijos del Espíritu, somos hijos por gracia, somos hijos del cielo, porque no buscamos las cosas de la tierra, sino las que están en los cielos. Somos hijos de la libre. Por lo tanto, estamos hablando que hemos nacido por la promesa, porque Dios lo prometió. Hemos nacido por el Espíritu, porque no fue una obra de la carne, no fue la obra de tu carne o mi carne o de alguna otra carne, sino fue obra
del Espíritu. Fue un milagro de Dios nuestro nacimiento de nuevo. Fuimos nacidos por el poder de Dios. Así como nació Isaac de Abraham y Sara, Isaac nació por el poder de Dios, porque Abraham y Sara eran estériles, no podían tener hijos. Y hemos nacido de la libre, somos hijos de Sara, nacidos con gozo, como Isaac, que significa risa, y nacidos por gracia, porque Abraham falló como nosotros todos fallamos, pero Dios le fue fiel, como Dios es fiel con cada uno de nosotros. Este es el panorama que la palabra de Dios nos muestra acerca de qué somos. ¿Somos libres o somos esclavos? ¿Somos hijos de la libre o hijos del esclavo? Somos hijos de la libre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el nuevo pacto según la promesa. Bajo la gracia somos libres, nacidos milagrosamente, de la Jerusalén celestial que está en libertad. ¿Por qué? Por todas las promesas que nuestro Dios ha dado a cada uno de nosotros a través de Abraham y Sara, y como tipo de salvación Isaac. Dios prometió a Abraham tener un hijo y cumplió. Abraham creyó a Dios y Dios le contó como justicia. Lo mismo Dios espera que hagamos tú, que le creamos a Él y Él nos cuenta como justicia. De igual forma, somos hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. La salvación, por eso, es una promesa de Dios. Isaac nació, como les dije, por la obra del Espíritu de Dios. Dios dijo y vino Isaac. Al contrario, Ismael vino por el esfuerzo de Abraham en la carne. Como tardaba la promesa, entonces se adelantaron y quisieron hacerlo por ellos mismos, pero fue hijo de la carne. Ismael no nació milagrosamente, nació como todo el mundo nace. Los cristianos, por eso, somos hijos de Dios por su Espíritu que nos fue dado. Y por eso nos hace nacer milagrosamente. Por eso, como hijos no de la esclava, sino de la libre, no confiamos en nuestras obras, no confiamos en que nuestro esfuerzo nos va a dar la libertad para que Dios nos acepte, no, confiamos en el poder de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos salvos por eso, por el Espíritu de Dios, pero también vivimos en el Espíritu de Dios. Por eso somos hijos de la gracia. Somos hijos de la gracia porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido inmerecidamente. Abraham y Sara, como el ejemplo que hemos tomado de Gálatas 4, 21 al 31, tuvieron un hijo por gracia. No podían, no debían tener un hijo, ni podían, pero lo tuvieron. ¿Por qué? Porque fue un hijo de gracia. De igual forma, nosotros debemos ser hijos de Dios. No debemos ser hijos de Dios, no deberíamos ser hijos de Dios, no podemos ser hijos de Dios por nosotros mismos, pero somos hijos de Dios por gracia de Dios. ¿Por qué? Por fe en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios, por su gracia, como dice Juan 1:12 y como dice Efesios 2:7 al 8. Después que Abraham dudara de Dios al tener a Ismael, de hecho no merecía la promesa, dudó, no le creyó a Dios, pero eso fue por gracia. Dios cumplió su promesa, por eso somos hijos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos terrenales, somos celestiales, gracias al nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Por eso somos hijos de la libre. El cristiano busca a Cristo y las cosas de arriba. Como Abraham no buscaba una ciudad terrenal, sino una celestial, es decir, espiritual, donde reina la justicia y la santidad, es decir, donde reina Dios. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia. Por eso somos hijos libres. Isaac nació de Sara, que era libre, por eso era libre. Hemos nacido del Espíritu y somos libres. Por eso dice la palabra de Dios que como cristianos somos libres. Pero Ismael nació de la esclava Agar y nació esclavo.
De igual forma, si tú y yo confiamos en la ley o en la religión, nos hacemos esclavos de las normas que debemos cumplir. El cristiano ha nacido de nuevo, pero por la fe, nuestro nacimiento es en libertad, como Isaac. Somos libres de creencias, costumbres, religión en Cristo. Somos libres para servir en justicia. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Por eso les invitamos a que cada miércoles puedan conectarse por este mismo medio para escuchar la palabra de Dios. En un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente y Dios mediante estaremos compartiendo la palabra del Señor por este mismo medio a las 8 de la noche, compartiendo en un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Bendiciones.